Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que la plática sea ilustrativa de cómo en el caso de México hemos abordado los problemas que todas las democracias actualmente enfrentan, en particular por el financiamiento, cómo llega el dinero a la política y después cómo poder controlar todos estos recursos que llegan a nuestros candidatos y a las campañas. Entonces, brevemente vamos a exponer cómo ha evolucionado el sistema de control de medios en medios políticos y de financiamiento a la política en México. Básicamente tenemos dos partes. Una tiene que ver con cómo se financia la política a través de subsidios públicos y límites al financiamiento privado. Entonces vamos a abordar primero cómo se determina el financiamiento público en el caso de México. Después nosotros tenemos o le concedemos acceso a los medios en radio y televisión a los partidos, entonces esto es un tipo de prerrogativa en especie. Posteriormente abordaremos los límites al financiamiento privado, que es, digamos, la otra balanza al modelo de financiación. Y digamos, si el financiamiento público les da equidad a los partidos a través de otorgarles recursos que puedan mantenerlos en la competencia electoral, también tenemos que regular el gasto, y esto lo hacemos a través de topes para gastos en las campañas. Y por último, ¿cómo hacemos que toda esta regulación, que podría parecer muy complicada, sea factible en la realidad? A través del sistema de vigilancia del financiamiento, que es el modelo de fiscalización que recientemente estamos estrenando en México a partir de la reforma de 2014. Entonces, la historia sobre la regulación del financiamiento en la política en México viene de muy atrás. Desde 1977 se considera a los partidos políticos como entidades de interés público, y entonces desde aquel momento se les concede ciertas prerrogativas. En este caso era acceso a imprimir propaganda, ¿no? Volantes, sus trípticos. Posteriormente, y tenemos las primeras leyes que regulan franquicias postales, y se les da, digamos, la característica que tienen que tener los partidos políticos un mínimo de recursos para poder realizar sus actividades. Hasta 1996, digamos, esta regulación del 77 fue lo predominante. Y lo que teníamos es que se les concedían recursos, pero tenías un partido político al que se le daban muchos más recursos que los demás. El partido en el poder, ¿no? el PRI, que mantuvo 70 años de gobierno en nuestro país, y por lo tanto, digamos, no había condiciones de equidad en el país. Este partido se llevaba casi el 70% de los recursos y los demás partidos tenían acceso al 30% restante. Entonces, en 1996 se da la reforma que incluso el presidente que fue elegido en las elecciones de 94 decía: a ver, mis elecciones fueron legales, ¿no? O sea, la gente votó porque yo fuera electo. Sin embargo, no podemos hablar de legalidad completamente en la contienda si no había condiciones de equidad para los partidos políticos. En la gráfica podemos ver que en la elección de 94 el PRI se llevaba el 50% de los votos, sin embargo se llevaba más del 53% de los recursos. A partir de la elección de la reforma de 1996, el PRI, aunque tuvo el 38% de los votos, ahora solo se llevó el 42%, sin embargo, los otros partidos pudieron acceder a más recursos. Y entonces vemos cómo partidos de izquierda, por ejemplo el PRD, después de haber tenido el 17% de los votos, solo se quedaba con el 9% de los recursos. La siguiente elección, con 25% de los votos, ya tiene 19% de los recursos. Entonces, estaban accediendo a una mayor cantidad de recursos, los que les permitía tener, digamos, más acceso a los votantes y por ende mejorar su participación en las elecciones.
En 2007, bueno, y a partir de 1996 se da una fórmula de distribución de los recursos de 70-30, más adelante voy a explicar cómo se reparte y qué efectos ha tenido en la distribución de los partidos ahora. Y se crea por primera vez una unidad especializada en vigilar los recursos de los partidos. Una unidad de fiscalización de recursos de los partidos políticos y de agrupaciones políticas nacionales. Y a partir de 96 también tienen que entregar un informe de ingresos y gastos que serían fiscalizados por esa nueva unidad. En 2007, digamos que en la elección de 2006, la discusión más grande que se dio sobre las elecciones ya no fueron los recursos, sino ahora el acceso a los medios. Las televisoras le daban acceso preferente a ciertos partidos con costos, digamos, más bajos que a los partidos de oposición. Entonces, acceder a los medios se volvió un tema de inequidad, además de que los partidos estaban gastando más del 90% de sus recursos en compra de promocionales en estos dos medios. Entonces, digamos que muchos de los recursos ya se estaban dirigiendo a estas campañas y una forma de disminuir el costo de las elecciones fue otorgando parte del tiempo del Estado que tiene México asignado, ya que son concesiones, hay 48 minutos que están asignados al Estado y entonces ahora se les iban a otorgar parte de ese tiempo a los partidos políticos. Con esto decíamos, si ya no están gastando tanto dinero, entonces el financiamiento público tiene que reducirse y se hizo una reducción al financiamiento de campaña. Además, digamos, esto es algo muy importante, la autoridad electoral, en el caso fiscalizadora, no tiene, no está, digamos, obligada al secreto bancario, fiduciario y fiscal. Entonces, nosotros le podemos pedir a las autoridades hacendarias o de otro tipo que nos provean toda la información sin que nos puedan decir no puedes porque hay un secreto bancario. Entonces eso abrió mucho la posibilidad de hacer investigaciones y de poder abundar en cómo los partidos están ejerciendo los recursos en nuestro país. Y finalmente en 2014 se da la gran reforma, la fiscalización de las campañas fue muy discutida en 2012, las elecciones fueron el 1 de julio de 2012. Sin embargo, se entregaron los dictámenes en julio de 2013. Entonces, si había rebase de topes o si había, digamos, recursos no ilícitos en las campañas, ya no tenía ningún efecto para los candidatos. En ese momento ya teníamos un presidente electo que llevaba en funciones más de 7 meses. Entonces, se da un vuelco al modelo de fiscalización, se cambia el tiempo en el que se tienen que realizar todas las auditorías a los gastos de campaña y digamos, se le da al Instituto Nacional Electoral la atribución de fiscalizar todas las campañas, tanto locales como federales. Entonces se vuelve el INE la máxima autoridad fiscalizadora en nuestro país. Además de que se estableció desde ley que se tenía que generar un sistema de contabilidad en línea para que los partidos pudieran reportar en tiempo real sus operaciones. Entonces, esto lo hemos visto. Principalmente si el financiamiento público debe ser preponderante. Entonces, aunque los partidos políticos puedan acceder a financiamiento privado, el público siempre debe tener al menos un peso más de financiamiento público que de privado. Está, digamos, dirigido a establecer condiciones de equidad en la competencia y de maximizar la transparencia de los recursos a los que acceden los partidos políticos y los candidatos. Además de que nos aseguramos de que la mayoría de los recursos sean legales. Entonces tenemos 3 tipos de financiamiento. Uno que es el ordinario, que es el que se le da en bases anuales para que puedan desarrollar sus actividades permanentes. Un segundo que son para la búsqueda del voto de campaña y otros relacionados con actividades dirigidas a ciertos objetivos, capacitación y liderazgo del desarrollo político de las mujeres, así como actividades específicas de capacitación y educación a militancia.
El financiamiento ordinario, desde 2007 se calcula en función de una fórmula que toma el padrón electoral y lo multiplica por una unidad de medida. Antes era el salario mínimo, sin embargo se reformó para que fuera una unidad de medida y actualización. Estamos hablando de alrededor de $4 esta unidad de medida, entonces se multiplica por el 0.65 de $4 por el padrón electoral. Entonces tenemos que esas son las actividades ordinarias, que es el financiamiento de actividades ordinarias, además de 3% de este financiamiento para capacitación y otro tipo de actividades específicas, y se les otorga también dinero para una franquicia postal. En total, los partidos reciben al año 4.138 millones para actividades ordinarias, que son alrededor de $207 millones. Entonces es un financiamiento bastante amplio. Aquí vemos cómo ha evolucionado el financiamiento público en México. Entonces decíamos, hasta 2007 teníamos un financiamiento que variaba mucho. E incluso en algunas elecciones intermedias llegó a ser muy alto comparado con otras elecciones. A partir de 2007, que se establece un parámetro fijo, una fórmula fija en función únicamente del padrón electoral y de el salario mínimo o la unidad de medida, entonces ya tenemos que ya no depende de cuántos partidos hay o cuántos candidatos están participando, a diferencia de otros lugares donde se calcula un costo de campaña y lo multiplicas por el número de candidatos. No, acá ya tienes factores muy objetivos para medir el financiamiento público, y eso ha permitido que se estabilice. ¿Cómo se reparte? Entonces, si tenemos partidos políticos que ya tienen registro y que han participado en elecciones, la bolsa se va a dividir entre una parte que se divide de forma igualitaria, es el 30%, entonces ahorita tenemos 9 partidos, a cada uno de ellos les toca entonces un noveno de ese 30%. El 70% restante se va a distribuir en función de su fuerza electoral, es decir, en cuántos votos obtuvieron en la última elección intermedia de diputados. En el caso de que existan partidos nuevos, se les asignará el 2% a cada uno de ellos de la bolsa total. Entonces, para calcular el de los partidos con registro, se habría que descontar cada uno de ese 2% de los partidos nuevos. En el caso de las campañas, los candidatos independientes también reciben financiamiento como lo haría un partido político nuevo. Entonces, si hay 10 candidatos independientes, el 2% que le tocaría a un partido se divide entre los 10 candidatos que están participando. Actualmente, entonces decíamos cómo se distribuye el financiamiento. El PRI tiene alrededor del 25%, el PAN, partido de derecha, 19%, el PRD, digamos, el partido de izquierda, que surgió en 88, 12%, Morena, que es una parte que se dividió de ese partido, el 10%. Digamos, ahora tenemos diversidad, muchos partidos, pero que pueden contar con elementos para ejercer sus funciones. Hay una peculiaridad. En el caso de México, los partidos nacionales reciben dinero del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, si mantuvieron su registro en las elecciones locales, es decir, todos los partidos políticos nacionales participan en las elecciones locales. Y si ahí tienen un mínimo de porcentaje que establece cada una de las legislaciones locales, pueden acceder a recursos de orden estatal. Entonces, el PAN, por ejemplo, a nivel nacional recibe $43 millones, pero a nivel local recibe otros 47 millones. Además, si consideramos que para la campaña reciben una porción adicional, reciben en total 130 millones de dólares, digamos, para el siguiente año. Entonces, la bolsa total que realmente recibirán los partidos en 2018 llega al orden de 638 millones de dólares. Entonces, es muchísimo dinero que pueden utilizar para competir de forma equitativa y competitiva en las siguientes elecciones. Entonces, en el caso del financiamiento de gastos de campaña, esta fue una reforma de 2007, donde antes recibían un monto igual a lo que recibían de forma anual.
Entonces, no importara si fueran elecciones presidenciales o de diputados nada más, estaban recibiendo el 100% de la bolsa. A partir de 2007, para elecciones intermedias reciben el 30% adicional y en el caso de elecciones presidenciales el 50% adicional. Esto, digamos, aquí en 2003 se puede ver que ha sido el año en el que más dinero han recibido los partidos por concepto de campaña, y eran unas elecciones intermedias. Entonces, a partir de digamos, este fallo, que se recibió muchísimo dinero, tuvieron que regresarlo porque rebasaba la cantidad de topes que incluso tenían, se decidió disminuirlo, y entonces ahora tenemos un financiamiento de campaña que pues disminuyó respecto a años anteriores. Bueno, les comentaba entonces que los partidos acceden de forma gratuita a los tiempos del Estado. Y entonces con esto vino una prohibición. Ahora los partidos políticos no pueden comprar propaganda ni en radio ni en televisión, dado que acceden a ella de forma libre. Y el INE regula el acceso de los partidos a dichas pautas. Entonces ellos nos mandan sus videos, y esos videos son transmitidos a través de los concesionarios, a quienes nosotros les enviamos todos los materiales. Normalmente el Estado tiene 48 minutos, si no es proceso electoral, el INE y los partidos acceden solo al 12%. En el caso de la precampaña acceden a la totalidad ya del tiempo, y entonces se divide también o se distribuye de la misma forma que el financiamiento público, 30% igualitario y 70% en función de los votos. Entonces lo que tenemos es mensajes de 30 segundos, y entonces tienen alrededor de 82 mensajes por día, cada uno de, digamos, entre todos los partidos que se tienen que repartir. Ahora, entonces decíamos, ya tenemos un financiamiento público que es preponderante, y entonces ahora lo que falta es regular el financiamiento privado. Tenemos, digamos, tres formas. Uno es que hay un límite a las aportaciones, no cualquier persona puede aportar y no puede ser cualquier cuantía. Segundo, hay algunos entes que no pueden participar en el financiamiento de la política. Y tercero, hay máxima publicidad en las aportaciones. Entonces, a diferencia del caso panameño, nosotros tenemos que publicitar cada una de las aportaciones que se hagan. Esto no es información, el nombre del aportante, cuánto aportó, es algo que tienen que publicar de forma constante los partidos políticos y también el instituto. Entonces, los límites para militantes e individuales los establece el partido político. En el caso de simpatizantes hay un máximo permitido de ley de 0.5 del tope de campaña de presidente anterior, que es alrededor de $84,000. Entonces, este es el máximo que una persona puede aportar de forma individual. En el caso de militantes, que es, digamos, financiamiento que es constante para los partidos políticos, pueden acceder todos ellos a una bolsa del 2% del financiamiento total. Esto es más o menos $4.2 millones. Entonces, cada partido político, independientemente de cuál sea, ese es el máximo que puede tener, 4.2 millones. Si hubiera un partido político que tuviera $4 millones nada más de financiamiento público, podría acceder solo a $4 millones a través de financiamiento privado. Por otra parte, durante las elecciones, los candidatos y precandidatos, digamos los que contienden en elecciones primarias, pueden acceder también o pueden tener una bolsa de hasta $2.1 millones de financiamiento de simpatizantes para dichos efectos. ¿Quiénes no pueden aportar a las campañas o a los partidos políticos? Cualquier ente de gobierno, poder ejecutivo, legislativo federal, la administración pública tampoco puede hacerlo, ningún ministro de culto, los organismos internacionales, extranjeros tampoco, incluso si son mexicanos que viven en otro país, tampoco pueden mandar donaciones a los partidos políticos. Tienen que ser gente que está, digamos, residentes mexicanos en el país. Digamos, antes de 2014,
las asociaciones y sindicatos no tenían prohibido aportar a los partidos. Sin embargo, a partir de la reforma, no solamente las empresas mercantiles, sino cualquier tipo de persona moral está impedida para hacer aportaciones a candidaturas y a partidos. Además, digamos, no podemos tener personas no identificadas. Antes se podía hacer mucho esto de una colecta, ¿no? En un meeting pasabas un botecito para recolectar dinero. Eso ya no está permitido porque no sabemos quién está dando ese dinero. Entonces esto ya desde 2012 está prohibido, y lo que mencionaba, todas las aportaciones tienen que ser publicitadas. Por otra parte, tenemos los límites entonces al gasto de los partidos políticos. Decíamos, ahora todos tienen recursos a los que pueden acceder de forma equitativa. Sin embargo, ¿qué pasa si uno de ellos, digamos, por tener mayores recursos públicos y mayor acceso al financiamiento, pudiera gastar más? Entonces, lo que se trata de hacer es limitar ahora o tratar de ser equitativos a través del gasto. Entonces, hay topes de gasto de campaña que son determinados por el Consejo General del INE, el máximo órgano de decisión. Para precampaña es 20% de la campaña inmediata anterior, y en el caso de la campaña es 20% del financiamiento total que reciben los partidos para presidente. Y en el caso de diputados tenemos 300 distritos electorales. Lo que se hace es tomar el tope presidencial y se divide entre 300. Y en el caso de senadores, los senadores es por cada una de las entidades. Entonces en cada entidad hay un diferente, o puede haber un diferente número de distritos, y entonces el tope de senadores será el número de distritos que están contenidos multiplicados por el tope. Esto, digamos, están en dólares, es los que tuvimos en las elecciones presidenciales 2 anteriores y la siguiente del 1 de julio del 2018. El tope que puede, digamos, acceder presidente será de 22 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de $0.25 por elector. Entonces no son topes tan elevados, son topes, digamos, mesurados. Sobre todo en el caso de México, decíamos que hay elecciones federales y locales. Entonces, los topes que están establecidos para las elecciones locales los determinan las autoridades electorales estatales. Y entonces tuvimos algunos casos en los que topes por persona era de $8, cuando aquí tienes un tope para presidente de $0.25 por elector en promedio, ¿no? Y entonces, bueno, ya una vez que establecimos las reglas, entonces ahora, ¿cómo controlar? Tenemos un nuevo modelo de fiscalización que descansa sobre estos 5, digamos, ejes. Uno, el INE es la máxima autoridad nacional de fiscalización. Entonces decíamos, va a fiscalizar absolutamente todo lo que hagan partidos políticos y candidatos. Entonces es digamos, un cúmulo de operaciones que se tienen que revisar año con año. Segundo, hay una comisión de fiscalización dentro del instituto que regula lo que hace una unidad técnica de fiscalización. Entonces lo que se trató aquí de hacer era que hubiera un órgano técnico, digamos, con contadores, auditores, digamos, de diversos perfiles, que revisaran las finanzas de los partidos políticos, y una comisión que estableciera los criterios sobre cómo, digamos, iban a considerar sanciones, qué porcentaje de operaciones revisar, porque, digamos, dado el cúmulo, se tiene que hacer algunos alcances de revisión, no se puede revisar al 100%. Tercero, se estableció que habría nulidad por rebase de tope en las campañas. Entonces, si hay una elección muy competida, menor al 5% de la diferencia entre el primer y segundo lugar en la votación, y además hay un rebase de topes mayor al 5%, digamos, es un candidato para que sea una elección anulada. Cabe resaltar que el INE no es la autoridad jurisdiccional, es la autoridad administrativa, y entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la autoridad jurisdiccional, determina si digamos, hay nulidad o no en las elecciones. Entonces, tenemos ahora un cúmulo de candidatos que fiscalizar, y además se redujo sustancialmente el periodo para fiscalizarlos. Antes decíamos,
más de 6 meses, incluso un año, y ahora estamos hablando de 40 días. Entonces, en 40 días, después de que se terminó la campaña, se tiene que hacer la fiscalización. Y esto puede ser, digamos, considerado para anular una elección. Entonces, ¿cómo hacer para tener expeditez y además exhaustividad con tantos candidatos? La única forma fue introducir herramientas tecnológicas. Entonces, lo que tenemos ahora es un sistema de contabilidad en línea en la que los partidos tienen que ir registrando de forma diaria sus operaciones, de manera que la autoridad fiscalizadora pueda ir revisando durante toda la campaña cada uno de los registros de los partidos políticos. Sin esto, el modelo simplemente no funcionaría, porque imagínense tener informes de una cantidad inmanejable de candidatos y esto digamos, se tiene que hacer muy rápido. Entonces, digamos, todos los ejes tienen que estar trabajando de la misma forma, si no, el modelo no podría funcionar. Entonces decíamos, tenemos fiscalización nacional. Esto quiere decir que no solo fiscalizamos las campañas, también fiscalizamos todos los recursos anuales que se les destinan a los partidos. Y decíamos que los partidos acceden a recursos federales y también estatales. Entonces, si tenemos 9 partidos políticos nacionales, quiere decir que en cada una de las entidades tenemos al menos 9 partidos. Son 32 entidades federativas, tenemos 288 informes de partidos, más tenemos alrededor de otros 30 partidos locales, entonces estamos hablando de que hay una fiscalización anual de 322 entes jurídicos que se tiene que hacer a la par de si existen campañas electorales o no. De hecho, mañana se va a aprobar el informe anual de 2016 de las actividades de los partidos políticos en el INE. Y por otra parte decíamos las campañas. Entonces, se han ido multiplicando el número de elecciones porque, digamos, el INE antes no solo fiscalizaba a 629 candidatos cada 3 años. Sin embargo, ahora tenemos también las elecciones locales y hay que fiscalizar esas elecciones también. Y entonces ahí hay un cúmulo de ayuntamientos, gobernaturas y diputaciones locales que hay que revisar. En los últimos 4 años hemos fiscalizado a 24,000 candidatos. Si ese número les parece grande, el siguiente año tendremos 30 elecciones concurrentes con la federal, lo que quiere decir que al menos tendremos entre 4,000 cargos que fiscalizar. Si multiplicamos por los 9 partidos políticos, estamos hablando de entre 25,000 o 32,000 candidatos, dependiendo si se conforman coaliciones electorales. Sin considerar que además estos candidatos para ser elegidos deben pasar antes por elecciones primarias, que el INE también fiscaliza. Entonces es una gran cantidad de trabajo que se tiene que realizar. Sin el sistema integral de fiscalización esto sería imposible. Y entonces vamos a eso. Entonces, el sistema integral de fiscalización es el sistema en línea que desarrolló el INE para que los partidos políticos puedan registrar sus operaciones. Partimos de un sistema nacional de registro de candidatos. Empezamos, el SNR es un sistema nacional de registro de candidatos. Entonces, cada vez que una autoridad local o el INE aprueba un candidato, se tiene que hacer a través de ese sistema. Este sistema lo que hace es abrir una contabilidad en el sistema integral de fiscalización. Entonces, aquí es el inicio, todo precandidato o candidato se registra aquí. Una vez que se le aprueba su candidatura, se le abre su contabilidad en el CIF. Entonces, todos los sujetos obligados, incluyendo también candidatos independientes, tienen que registrar sus operaciones día a día en el sistema. Nosotros vamos fiscalizando cada uno de esos registros, pero además, digamos, el sistema no es la única fuente de información que tenemos. Decíamos que tenemos o no tenemos restricción del secreto bancario, fiduciario y fiscal. Entonces, la autoridad administrativa del Servicio de Administración Tributaria nos provee información del Registro Federal de Contribuyentes,
si hay empresas fachadas, si hay empresas fantasma, y nos provee de todas las facturas que nosotros solicitemos. Entonces, nosotros sabiendo el registro de contribuyentes de los partidos, le pedimos a la Administración Tributaria que nos dé todas las facturas que se han realizado a través de ese registro, y entonces podemos comparar lo que nos dicen los partidos políticos. Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos da acceso a todos los estados de cuenta bancarios de candidatos y de partidos. Entonces podemos ir revisando las operaciones, digamos que están dentro del sistema bancario, y también de proveedores. Entonces, digamos, se cierra la pinza con lo que te registran los partidos. Tú puedes verificar con otras autoridades si se están registrando todas las operaciones. En el caso de México, todas las facturas de proveedores, digamos, todos los recibos tienen que ser electrónicos. Entonces, digamos, cada vez que se hace una operación y se emite una factura o un recibo, ya lo tiene el sistema tributario de forma automática y nosotros podemos solicitarlo y revisarlo. También tenemos, digamos, colaboraciones con una unidad de inteligencia financiera que puede detectar operaciones sospechosas o, digamos, de grandes cantidades de efectivo o de sujetos políticamente expuestos. Entonces se compara con toda esta información lo que reportan los partidos. Así también tenemos algunos sistemas internos. Digamos, el trabajo de fiscalización no nada más es revisar lo que te reportan los partidos, porque entonces nos quedaríamos con solo una parte de la fotografía. Además, vamos y hacemos recorridos en las calles para observar la propaganda que están poniendo los partidos, y a través de dispositivos móviles tomamos fotografías y tenemos la ubicación geográfica con GPS de cada uno de esos testigos. Con esto vamos comparando también con todos los espectaculares y todos los carteles que los partidos ponen, y podemos checar si nos están diciendo toda la verdad o si están dejando de lado algunas operaciones. Además, la ley exigió que para ser proveedor de un partido político tuvieras que registrarte en un censo que hace el Instituto Nacional Electoral, le llamamos Registro Nacional de Proveedores. Si el partido hace operaciones con alguien que no está registrado, es acreedor a una multa, y el proveedor también puede ser multado a través de la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces, digamos que se va cerrando el margen de acción que tienen los partidos para tratar de omitir información. Otra cosa que incluyó la ley es que cada contrato que realizan los partidos también nos tienen que informar cada 3 días, y entonces tenemos un sistema para que se pueda registrar cada uno de los contratos. Y por último, si un contendiente tiene la impresión de que el partido político o un candidato está gastando de más o no reportó algo, nos pueden presentar quejas. Y estas quejas, digamos, tenemos un sistema de quejas que trata de relacionar incluso con lo que se tiene reportado. Entonces decíamos, para que esto funcione, pues los partidos nos tienen que reportar absolutamente todas sus operaciones, las tienen que incluir a este sistema de contabilidad. Con esto lo que tratamos es que no tengan una contabilidad B, sino que la contabilidad siempre sea la que está en el sistema integral de fiscalización. Esto, digamos, que tiene una ventaja. Si el partido va reportando día a día sus operaciones, una vez que finaliza la campaña o el periodo anual, únicamente tiene que darle clic a un botón para que se genere un informe. Entonces, los informes ya son generados de forma automática. No necesitas saber tanto de contabilidad para poder llevar el registro en el sistema, y que al final del periodo el sistema te genere por sí solo el informe. Y se envía directamente a la autoridad sin enviar nada por papel. Todo se tiene que hacer a través del sistema. Entonces, los días, cuando hablamos de tiempo real, les damos 3 días. Si hoy hacen una operación, tienen 3 días adicionales para poder reportarla. Entonces, ese es cómo se considera el tiempo real. Entonces, en el caso de egresos, si hace un gasto el partido, no nada más tiene que decirme que lo gastó, tiene que comprobarlo. Entonces, la forma en la que solicitamos que comprueben los gastos es con la factura o el recibo del proveedor, el medio de pago,
tiene que ser en cheque o transferencia bancaria. Porque digamos, tenemos un límite para operaciones en efectivo. Se pueden hacer operaciones, pagar operaciones o recibir aportaciones incluso sin que pasen por el sistema bancario si son menores a $390. Todo lo que sea por arriba de esa cantidad necesariamente tiene que pasar por el sistema bancario, de forma que podamos monitorearlo a través de los convenios con otras autoridades. Y en el caso de los ingresos nos tienen que decir quién fue el aportante, darnos su ID, también a través de qué medio, un recibo firmado, y todo esto está entonces, por cada operación que hay en el sistema, tiene que haber esta comprobación de los recursos, de forma que nosotros podamos revisar que cuentan, digamos, de un sistema legal, o están dentro del sistema legal. Entonces, por el lado del gasto, ¿en qué pueden gastar los partidos políticos? Todo lo que tenga que ver con propaganda, gastos operacionales, gastos de producción de radio y TV. Entonces, decíamos, no pueden comprar acceso a los medios. Sin embargo, cada video que generan tiene o conlleva un costo de producción y ese sí tienen que reportárnoslos. Y todo, digamos, propaganda de empresa, todo esto lo pueden gastar. ¿Qué no se permite? Ya no se permite utilitarios no textiles. Antes, ¿qué teníamos? En un meeting podían regalar licuadoras, se llegó a dar que daban iPads, celulares y digamos esto se podría ver como que se está tratando de convencer al electorado a través de este tipo de cosas. Entonces eso está completamente prohibido. Lo único que se puede dar son utilitarios textiles, una cachucha, una playera, de repente regalan mandiles, ¿no? Como para las señoras, para que cocinen, ese tipo de cosas que sean de tela. Y pues están prohibidas expresamente todas las dádivas, entonces no podemos, no pueden dar un descuento, una tarjetita para ir a comprar despensa, no se pueden dar despensas, y pues todo esto se trata de fiscalizar el día a día, se comprueba. ¿Cómo sabemos si el partido en un evento no dio este tipo de propaganda? Pues los auditores tienen fe pública y pueden ir a los eventos a verificar qué es lo que se está gastando en ellos. Y entonces hacen un acta que se puede también comprobar, digamos, que va a ser prueba plena, y que al final nos ayuda a verificar de nueva cuenta que todo lo que realicen los partidos haya sido reportado. Los gastos en redes sociales. Entonces decíamos, las redes sociales es lo de hoy. Entonces, ¿dónde hacen campaña los políticos? Básicamente en Twitter, en Facebook. Y alguien me diría, bueno, pues tener un perfil en Facebook no cuesta. Efectivamente, tener el perfil no cuesta, pero los partidos políticos no nada más ponen un perfil normal y ya. Le pagan a Facebook o a Twitter para colocar sus anuncios o para que les aparezca a, digamos, a ciertos usuarios sin que se hayan adherido a la red social del candidato o del partido. Entonces, nosotros no vamos a limitar, o no se ha limitado en ninguna manera el uso de redes sociales ni el contenido que se genera. Eso es, digamos, ahí estamos a favor de la máxima libertad de expresión. Sin embargo, hemos solicitado información a Facebook para que nos diga cuánto se está gastando en cada una de las campañas, tanto en los procesos electorales de 2016 y 2017, Facebook nos ha dado información sobre cuánto se gasta en cada uno de los perfiles. Y con esto pues la verdad es que la mayoría de los candidatos no nos estaban reportando esa información y a través de esa colaboración con Facebook hemos podido detectar gasto no reportado y sancionarlo. Entonces decíamos, ahora la fiscalización es expedita. Se termina la campaña y en solo 3 días se tiene que entregar el informe. Decíamos, dado que está todo en el sistema integral de fiscalización, es simplemente darle un clic y enviarlo. Entonces tienen 3 días para enviarlo. Nosotros tenemos 10 días para revisar ese informe que presentan los partidos y detectar si hubo alguna omisión o si hay algún error en el informe. Y debemos darles garantía de audiencia respecto a esos errores que detectemos. Si nosotros no les otorgamos garantía de audiencia, eso es algo que no podemos sancionar, ¿no?
digamos, por defensa en la Constitución, cualquier autoridad que quiera sancionar a un individuo tiene que haberle otorgado primero una audiencia para que pudiera, digamos, alegar lo que a su derecho convenga, y entonces tenemos 10 días para ver todas las omisiones que se pudieron haber, digamos, cometido durante la presentación del informe, y les notificamos a los partidos a través de un oficio todos los errores y omisiones que detectamos. Ellos tienen 5 días para revisar lo que nosotros les enviamos y responder a través del sistema. Entonces, le dices, fíjate que esta póliza o este registro de operación no tiene una factura. Entonces, tienes que entregarme la factura, y ellos tienen 5 días para subirla al sistema y contestarnos, ya la subí. Después de que terminan esos 5 días, la unidad técnica de fiscalización, que es el organismo técnico que les comentaba, tiene 10 días para hacer un dictamen. Un dictamen por partido político que englobe todas las, digamos, operaciones de los candidatos que haya presentado cada uno de ellos. Y la Comisión de Fiscalización tiene 6 días para revisarlos y aprobarlos y subirlos al Consejo, y que los partidos políticos puedan ver cuáles son las, digamos, las conclusiones a las que se han llegado. Entonces, en total tenemos 40 días para concluir el proceso y aprobar los dictámenes con todas las conclusiones sancionatorias que se hayan detectado. Además, a la par de este proceso, los partidos, decíamos, podían presentar quejas. Entonces, las quejas se pueden presentar en cualquier momento, y nosotros tenemos hasta 15 días antes de la aprobación de los dictámenes para recibir quejas, y estas tienen que ser resueltas el mismo día que se apruebe el dictamen, de forma que se cierre completamente la fiscalización. Entonces, digamos, supongamos que alguien presenta y dice, es que él rebasó topes y me presenta información de ciertos eventos. Si el INE no resuelve esa queja, estaría dejando de lado la posibilidad de que pudiera haber incluso rebase de topes y con ello la anulación. Entonces, tanto quejas como dictámenes tienen que resolverse a la par para que tengamos un dictamen integral de toda la revisión de ingresos y gastos de los partidos políticos. Hemos detectado un problema, hemos tenido un problema con el sistema integral de fiscalización. Los partidos no reportan sus operaciones en tiempo. Entonces, en 2016, el 69% de las operaciones se realizó aquí fue la jornada electoral, digamos aquí, un día antes se tiene que entregar el informe, la campaña, hay una veda electoral, entonces las elecciones son en domingo y el miércoles anterior se terminan las campañas. Esto quiere decir que el sábado, 3 días después de que terminó la campaña, ya se entregó el informe. Y entonces la última semana de la campaña es cuando nos reportan una gran cantidad de operaciones, y después cuando les decimos, hey, te faltó tal cosa, se les da la garantía de audiencia, nos reportan otro tanto. Entonces casi el 70% se reportó en ese periodo. La solución fue sancionarlos por registro extemporáneo de operaciones, y entonces se puede ver que en el caso de 2016 se dieron sanciones por 5.8 millones de dólares de un total de 21 millones de dólares de sanciones por registro extemporáneo. De forma que los partidos ahora saben que si registran tarde, vamos a sancionarlos en un porcentaje del monto de cada una de las operaciones que nos hayan reportado. ¿Qué es lo que más encontramos en todas las campañas? Que siguen sin reportarnos completamente los gastos. En este caso, aquí no veo bien, pero en 2016 fueron 7.6 millones de sanciones, de dólares de sanciones por gasto no reportado, y en 2017 18 millones de dólares en sanciones por también no reporte. Entonces, lo que hemos detectado es que en el caso del INE, antes decíamos de 2014, cada una de las autoridades electorales locales fiscalizaban. En conjunto, en las sanciones de 2016, digamos, comparando con la elección anterior, las autoridades locales sancionaron por 238,000 dólares, digamos, de todas las entidades que tuvieron la elección. Nosotros, en 2016, con las elecciones, digamos, similares,
sancionamos por 21 millones de dólares. O sea, casi 92 veces más de lo que estaban haciendo las autoridades locales. Entonces ya hay un férreo control sobre las finanzas, tanto de los partidos nacionales a nivel federal y a nivel local. Se está haciendo un gran esfuerzo porque los partidos tengan la intención de reportar, pero si no lo hacen, hay un extensivo trabajo de campo para corroborar que todos los dichos de los partidos sean ciertos y, del caso contrario, sino sancionar. Por último, una de las ventajas del sistema integral de fiscalización es que hace muy fácil la transparencia de las operaciones. Entonces, lo que ha hecho el INE es básicamente abrir de forma simplificada las contabilidades de los partidos políticos para que la ciudadanía pueda acceder a ellas. Y entonces tenemos un portal en el que se publica la información de forma agregada, tanto de forma individual por cada uno de los candidatos, incluyendo todos los, digamos, hallazgos de auditoría para que la población pueda ver en qué gastó cada uno de los candidatos y también cuál fue el trabajo de fiscalización del INE. Eso es todo. Muchas gracias.